Dios me puso esta palabra llamados a predicar. La verdad, en el punto de oración que tenemos, ahí nació esta palabra. Y yo digo, bueno, y ahora, y pasaban los días y no terminaba mis versículos, pero pues Dios es grande, aquí estamos. Amén. Dale la ofrenda de palmas a Jesucristo porque Él es bueno. Él es bueno. Él nos da siempre, todos los días, una palabra, hermano. Solamente hay que buscarla. Amén. Bien, vamos con el primer versículo. Dice la palabra de Dios. En Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ay, ¿cómo será esto? Y saliendo predicaban a los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, Señor, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú todos los días nos das una palabra, Señor, porque tú estás presto, Señor, para escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones, Señor, y tú nos das, Padre, una respuesta a nuestras necesidades, Señor. Bendecimos la vida de los que estamos aquí presentes, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien tome el control a lo largo y ancho, Señor. Yo te pido, Padre, una bendición especial para mi vida. Úsame, Señor. Dime, Señor, lo que tú quieres manifestarle a tu pueblo, Padre, y que esta palabra quede sembrada en sus corazones y que puedan, Señor, tú ayudarme, Señor, a explicar lo que tú quieres decirles en esta mañana. Gracias te doy, Padre, por todo y cuanto tú haces en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, llamados a predicar. ¿Cuántos han predicado alguna vez? Amén. Y a lo mejor hay muchos, hermanos, que todavía no. A lo mejor hay muchos que vienen por primera vez ahorita. A lo mejor el que tú invitaste ya recibió una palabra de ti. Y a veces, hermanos, sin pensar, nosotros predicamos la palabra. Tenemos frases que alguien nos dijo alguna vez. Sabes que todos los que estamos aquí, en este lugar, en esta hora, es porque hemos recibido una palabra. ¿De quién? Tú te acordarás. Yo, cuando llegué al centro de rehabilitación, antes de llegar, alguien oró por mí. Antes de llegar ahí, sin conocer la palabra. Y fue el principio de la semilla, una oración. Si tú supieras que cuando tú haces una oración, ¿qué estás haciendo? Estás predicando la palabra. Porque por quien tú estás orando, está escuchando. Y es tan importante, hermano, que tú hables la palabra. No sabes cuánta bendición hay en que tú vayas y prediques la palabra. Mira, yo creo que me la regresas al principio. Tendré que aprender, hermano. Amén. Bien, donde dice que en Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12. O sea, ahí el Señor Jesucristo tenía un grupo que lo habían seguido, que habían decidido seguir a Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesús? Los envió. Amén. Jesucristo, así como envió a sus 12, hermano,
así te envía a ti. Cuando tú haces la oración de fe, hermano, dice la palabra de Dios que uno se convierte en hijo de Dios. Inmediatamente eres enviado. En ese momento que tú estás recibiendo. Muchas veces yo le digo a los hermanos de los anexos, recibir a Cristo, hermano, no es ya soy salvo. Sino recibir a Cristo es hacer lo que Él te mande. Tú no puedes hacer una oración y vivir tu vida como tú quieras. Tienes que empezar a obedecer la palabra. Porque si no, entonces no eres cristiano. No eres al que sigues. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Jesucristo le dijo a los 12, llamó a los 12 y comenzó. Yo me imagino que le dijo, vayan. Y ahí hay un mandato. Los 12 tuvieron que ir. Ya no iba Jesucristo con ellos, sino que ellos iban. Después dice en Lucas 10, en Marcos 12 y 13, y saliendo, o sea, ¿qué hicieron? Se fueron, obedecieron, pero ¿a qué los mandó el Señor Jesucristo? A predicar a los hombres que se arrepintiesen. O sea, sí los envió, pero ¿a qué los envió? Cuando alguien obedece a Cristo, lo está aceptando lo que Cristo le está mandando a hacer. ¿Tú aceptaste a Cristo? ¿A qué te está mandando? Tú no te puedes quedar aquí, hermano, sentado. Si ya lo aceptaste, es ir a predicar la palabra. La palabra, hermano, te da poder, te da unción en tu vida. La misma palabra empieza a hacer la obra en tu vida. ¿Sabes qué me decía ahorita Dios? Y te lo digo antes que se me olvide, como dice aquel. La misma palabra, no creas que es para el que va a oírte, para el que le vas a predicar. ¿Para quién crees que es la palabra? Para ti. ¿Sabes por qué? Dios me decía, Luis, la palabra te perfecciona. La palabra te perfecciona. No es, o sea, ayudas a los demás, pero hace en ti la palabra. ¿Sabes cuál es la meta de todo cristiano? ¿Alguien sabe? Alcanzar la estatura del varón perfecto. Y la palabra te perfecciona. La palabra te va a hacer que tú día a día puedas alcanzar la estatura del varón perfecto. No somos perfectos, solo hay uno. Y esa es nuestra mirada. Aquel que nos envía. Aquel que te está mandando a predicar, hermano. ¿Fácil es? No es fácil. Ellos fueron, hermano. Fueron y Dios le daba el poder. La palabra le daba el poder cuando ellos predicaban. Dice, expulsaban, echaban fuera demonios y ungían con aceite enfermos. Y los enfermos, ¿era uno? No, es la palabra. Y en redundancia, hermano, muchos saben, muchos no saben. Los que empezamos, los que empiezan a oír. Pero de tu boca tiene que salir. ¿Tú sabes quién es la misma palabra de Dios? Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? ¿Y qué es un verbo? Una palabra. Por eso Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es la palabra de Dios. Y es lo que te va perfeccionando y es lo que va a ayudar a tu prójimo, a quien tú le estás predicando. Amén.
Dale una ofrenda a Jesús porque Él es la palabra. Después, hermano, el que mandó a los 12 mandó a otros 70, dice. Y los envió de 2 en 2. Otra vez los volvió a mandar. Y les decía, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por lo tanto, regala al Señor de los mies que envíe. Dile al de junto, oye, ahí te enviaron. Dile, ahí te enviaron. Despiértalo si estás durmiendo, no te hagas tonto, ahí te enviaron. Amén. Dios nos envía su palabra, hermano. Amén. Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermano, nosotros podemos ir a predicar, y hay mucha gente que no. Yo recuerdo, hermano, que mi madre espiritual es mi hermana. Y lloraba porque yo era un borracho, un drogadicto. Y le decía yo, ya te lavaron el cerebro, ya vas a tener que entregar tu lana. Sí, yo no, mira, yo me la chupo, mira dónde estoy. Uno oye, hermano, al que a vosotros oye, aunque la gente no te quiera oír, tú predícales, porque la palabra no vuelve vacía. Cuesta trabajo, sí. Mira, yo daba mi testimonio que daba la vez pasada. Yo le dije que el pastor Ocaña, Ramón Ocaña, que estuvo en el Congreso, fue a mi casa, hermano, me habló de la palabra. Y le dije, yo respeto su religión, usted respete la mía. Y hoy que lo vi, me dio un fuerte abrazo y se alegra su corazón. Y hermano, yo también le he hablado a la gente y me dicen, tú, amiga, ¿de qué me vienes a hablar si tú eras esto y el otro? Y tú háblale, porque no te desechan a ti, desechan la palabra. Y si desechan la palabra, desechan a Jesús. Y si desechan a Jesús, desechan al que envió a Jesús. El que envió a hacer el cambio en tu vida. Fácil no es, hermano. Yo cuando empecé a cambiar, hermano, cuando tú empiezas a ver la palabra, hay alguien que sabe que la palabra tiene poder. Cuando tú eres un base útil para el Señor, te vuelves poderoso en las manos de Dios. Y siempre va a ponerte piedras o van a venir situaciones en quererte desanimar. Pero tú no hagas caso. Tú no hagas caso. Ahorita me viene a la mente lo que decía la hija de Demetrio, las primeras palabras de su predicación. Cuando Dios te diga algo que hago, hazlo, que el diablo no te engañe. Decía la niña. Y no supo ni qué dijo, pero Dios le dio una palabra. Tiene 6 años. Y ahora vengo reaccionando, sí. Me fue difícil, sí, hermano. Dejar las cosas del mundo es bien difícil. Amén. Yo veía una película y decía yo, la vida de Jeremías, hermano. Él escribió Lamentaciones. Pues imagínate nada más si se lamentaba, cómo le fue. Y todo por buscar a Dios. Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, oh Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Quién te envía? Dios. Y tienes que decir,
todo lo que te mande. Y Jeremías decía, no puedo. A lo mejor tú dirás, ¿qué le voy a predicar si yo no sé? Apuradamente y entiendo algunas cosas que vienen a hablar. Yo me acuerdo en la Biblia también Moisés, hermano. Moisés le dijo al Señor, ves y háblale al faraón. No, Señor, ¿cómo crees? Si yo soy tardo para hablar. Y él le dijo, yo pondré las palabras en tu boca. Y nosotros, hermanos, muchas veces hay necesidad. Mira, aquí en este lugar es más que bendecido. Están los anexos. Está el ministerio de evangelización. Está para visitar los enfermos. Y hay lugares, hermano, están tus vecinos, están lugares donde, bueno, decía un pastor que conozco que iba a predicarle a los borrachitos que están en el Malibrán y de repente todos se les ponían difíciles. Y el predicar, hermano, no es querer subirte a un púlpito. El predicar es allá afuera. El predicar es aquel que está perdido y que tienes que ir. A Jeremías lo mandaba y siempre a ponerse en contra de los demás. Y siempre ponía un pretexto, decía, no, Señor. Y yo, hermano, a veces decía lo mismo, pero con Dios es vas o vas. Amén. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea que la palabra que tú recibes es aquí, mira. La apresura que tú recibas más todos los días. Al que tú le hablas y le siembras la palabra, aquí se le activa en el corazón. Aunque no lo vea, aunque él no quiera. Si tu hijo te dice, no jefa, no esto, no. Tú síguele hablando. Porque el que le va a poner y activar la palabra en su corazón es Dios. Ay, cuántos chamacos rebeldes. Si yo era rebelde con mi hermana, ¿no? Y hoy le da gusto que yo pueda predicar la palabra y traer un mensaje. Amén. Dios pone por obra la palabra, hermano, y te ha escogido a ti. Tú desde que aceptaste a Cristo has sido un escogido. Amén. Tú sabes y conoces esta palabra. Porque muchos son llamados. ¿Tú sabes qué quiere decir iglesia? Un conjunto de llamados. La iglesia no es el lugar. La iglesia son los que están llamados. Tú eres un llamado. Ya estás aquí. Pero Dios te envía. Porque aparte de ser llamado, te envía. Ves a predicar la palabra. Haz la palabra. Entonces empiezas a ser un escogido para Dios. Le dijo a Jeremías, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Señor, es que no. Si no, ya estás en la iglesia, ya eres llamado, ahora vas a ser un escogido. Ahora vete a predicar. ¿Por qué, hermano? Vamos a ver por qué. ¿Por qué eres un escogido? Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo te elegí y te he puesto como los 12, como los 12 y como los otros 70 para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, o sea que cuando tú vas y obedeces lo que tú necesitas, Dios te lo da en recompensa. Dale una ofrenda de palmas porque Él te va a dar mucho.
Amén. Él nos da, hermano, pero hay que permanecer en Él. Si permanecieres en mí y en mis palabras pertenecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os hará hecho. Él te va a dar, pero tienes que obedecer. Yo decía a veces, yo sufro, pero cuando vi la película de Jeremías, no, pues él sufría más. Y yo me quejo, y mira, Jeremías, por hablar su palabra lo encarcelaron, lo metieron en una cisterna, le llegaba el agua de lodo hasta acá, y decía, Señor, ¿por qué? Si estoy haciendo lo que tú me mandas. Y a lo mejor tú le hablas la palabra y te digan de cosas tus vecinos. Pero tenemos que hablar la palabra. Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí y ha escogido a muchos. En la Biblia, hermano, podemos ver a Noé. Lo escogió Dios para hablarle al pueblo y el pueblo no quiso. Y finalmente pasaron. Tú te corresponde ir a hablar, que lo demás Dios lo va a hacer en tu vida. Amén. Escogió a Abraham, a Moisés, a Josué, a Daniel y a todos los profetas también los escogió Dios. Jesús escogió a sus discípulos. Escogió a Pedro, a Andrés, a Mateo, a los 12 y más, porque fíjate, si te das cuenta, dice que Él envió a los 12 y después dice, y después mandó a otros 70 de 2 en 2 a que fueran y predicaran la palabra. ¿A qué voy con esto, hermano? Que Dios ya te escogió y que tú tienes que ir y no poner pretexto. Ahora, dirás, es que yo no puedo, yo casi no sé. Mira, Pedro era un pescador. Mateo era un recaudador de impuestos, o sea, más estudiado. Lucas era médico. Y tenía así de diferentes. ¿Tú qué eres? Yo veía en el seminario, veía a Filemón y a Marcel, y eran 2 drogadictos y alcohólicos. Y veía yo juntos 2 doctores, ¿sí? Que no pasaron por eso, pero que Dios escogió para unir y hacer la obra. ¿Sabes por qué? Porque no eres tú, es la palabra que te da la unción para poder hablar. ¿Cuántas veces no tienes una palabra para tu hermano? Jesús te escogió a ti, hermano, para predicar la palabra, y sabes una cosa, Jesús mismo te capacita, Dios mismo te capacita para que tú puedas hablar la palabra. Amén. Vamos a leer esto, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en la lengua, en el habla, y torpe en la lengua. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿A quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Quién va a hablar por ti? Dios. Dios, Jesús, el Espíritu Santo. No estarás solo cuando tú vayas y hables. El Padre mismo te pone en las palabras poder y unción para hablarles. ¿A poco no has oído nunca estos versículos, hermano? Yo creo que es lo primero que usamos para predicar la palabra y que es tan fácil. ¿Me ayudan? ¿Se la saben? Dice, todo lo puedo en Cristo. Si Dios es con nosotros, Jehová es mi pastor. Lo que para el hombre es imposible, sabemos que los que aman a Dios,
muchos son los llamados, porque lo que siembras, ¿a poco no fueron las primeras citas que recibiste? ¿Te las sabes? ¿Las puedes ir a decir? Dios te ha enviado, hermano. No importa que no sepas mucho, que sepas nada, Dios ya te envió, porque ya te las sabes. ¿Sabes a qué vienes aquí? A llenarte. Eres un vaso útil en las manos del Señor, pero los vasos se llenan, y para que puedan seguir recibiendo, se tienen. Así que todas las palabras que has recibido, hermano, tienes que irlas a vaciar. Tienes que darlas. No digas, soy torpe. No digas, no puedo. No digas, no tengo tiempo. Porque en el lugar donde estás, ahí mismo hay necesidad de la palabra. Ahí mismo Dios te va a dar el poder y la unción de que tú le hables a tu familia, al trabajador, a tu empleado. No sé a quién, hermano, pero siempre va a haber alguien que necesite de una palabra y que tú la puedas dar. Que tú puedas decir, todo lo puedes en Cristo. Que tú le puedas decir, no importa si lo que para el hombre, para lo que para ti es imposible, para Dios todo le es posible. Y le es posible que tú puedas predicar su palabra en donde quiera que estés. En el nombre de Jesús, dale la ofrenda de palmas con todo tu corazón a aquel que te va a hacer hablar su palabra. No estás solo, hermano. Él te capacita, Él te da el poder y Él te da la unción. La palabra de Dios, hermano, consuela corazones, levanta al caído, al que llora, le podrás decir, convertirá tu lamento en baile. Y cada palabra que tú sazones con todo tu corazón va a caer en tierra firme y va a convertir almas. Tú tienes el poder, la unción. La palabra te transforma, te hace más perfecto todos los días. No dejes la oportunidad que pase en poder hablar de la palabra. Estás llamado para ser un predicador. Yo recuerdo un día, hermano, me invitan a un anexo y solamente había uno. Y yo dije, ¿con uno voy a predicar? A la siguiente semana había 7, a la siguiente semana había 15, a la siguiente se llenó con 30. Y un día llegué a Cayucan también al penal. Y como había un lapso de tiempo que no habíamos ido, de 15 que había, solamente habían 2. Y yo me senté. Y ahorita le vamos a hablar, hermanos, y ahorita le vamos a hablar. Dije yo, a 2 le voy a predicar. Vengo desde Veracruz para predicarle a 2. Pero me acordé, o más bien Dios me recordó. En el penal le predicabas a uno, en el anexo le predicabas a uno, Luis. Y yo dije, sí, Señor, ¿verdad? Pues en el nombre de Jesús. Y empiezan las alabanzas con las hermanas y los que íbamos, ¿no? Éramos 4 o 5. Y cuando se acerca el chiclero, se acerca el que tenía la tiendita y terminé como con 40 o 50 ahí. Porque lo que perfecciona es la palabra, porque no eres tú el que vas a hablar, ni eres tú el que tiene la unción, sino es el Espíritu Santo que hace la obra. Y que la está haciendo en ti, que la va a hacer en tus hijos, hermano. Amén. Yo le agradezco a Dios que me permita hablar su palabra, hermano. Fíjate que en la Biblia hay muchos pasajes muy hermosos. Y un día reaccioné cuando escuché en la Biblia que estaba un predicador y estaba diciendo, ¿se saben la historia de Balán? A lo mejor hay gente que venga por primera vez o que no la sepa, hermano. Pero Balán iba y quería pasar y había un ángel. Iba en un burro y el burro se paraba y no podía pasar y Balán le pegaba al burro. Oye, pues si yo soy el que viene arriba de ti, ¿no? ¿Y qué crees que hizo el burro? Habló. Y yo digo, si un burro habló, ¿cómo no va a hablar Luis? Si un burro lo mandó a Dios que hablara, ¿cómo no va a hablar Luis?
Amén. Que el burro es más que yo. También que yo también soy burro, pero no tanto. Ay. Pues si Dios usó un burro, hermano, te puede usar a ti también. Amén. Dale la ofrenda a Cristo porque te está usando, hermano. La presencia del Señor, hermano, desciende cuando tú también hablas la palabra. Y tú no te das cuenta, pero cuando tú oras por una persona, es lo que estás haciendo, es predicando. En el nombre de Jesús, y empiezas tu oración, y la persona te oye. A mí me ha tocado muchas veces estar en hospitales, hermano, con gente que está en coma. Yo recuerdo un día de un varón que era un vegetal, y en el taxi me dijo una señora, oiga, es que yo casi, fíjese, casi me estaba diciendo a la persona que fuera a llorar por ella ya para que el Señor la recogiera. Porque ya tenía meses ahí como un vegetal en el Seguro Social. Cuidar a un enfermo no es fácil. Y cuando fui y le hice la oración de fe y yo le acerqué al oído y le dije, si me oyes, apriétame la mano. Si recibes a Cristo, apriétame la mano. ¿Y qué crees que hacía el vegetal ese? Apretó. Y después lloró. ¿Recibió a Cristo? ¿Recibió la palabra? Yo creo que si Dios fue su voluntad, no sé, no lo volví a ir a ver. Era de Cosamaloapan. Se había volteado en una camioneta y se pegó en la cabeza. Pero si el Señor lo levantó, allá lo tiene. Y a lo mejor hasta lo sanó. Porque la palabra es poderosa, es poder y es unción en tu vida. Así que estamos llamados a predicar, hermano. Aceptaste a Cristo, estás llamado a predicar. Pero cuando tú lo haces, Dios bendice tu vida y bendice muchas vidas, hermano. Una persona, hermano, que no quería, ¿no? Predicar. O sea, no más bien predicar, odiaba a los predicadores. Odiaba a los cristianos. ¿Tú sabes de quién te estoy hablando? ¿No? Pablo. Y el Señor tuvo un encuentro con él. Y él es quien escribe esta cita bíblica. Dios, fíjate lo que hizo en Pablo, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación, ¿en qué lo convirtió Jesús a Pablo? Porque dice, y ni mi palabra, o sea, la palabra de Pablo, ni mi, o sea, lo volvió en un predicador. Estaba llamado a predicar la palabra del Señor Jesús. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. O sea, no era el Pablo quien hablaba la palabra, sino era el Espíritu Santo, sino con demostración de Espíritu y poder. Si tú predicas la palabra de Dios, como los textos que leímos, quien va a hacer y derramar el poder sobre la vida de la persona para que cambie, va a ser el Espíritu Santo. Pero a ti te va perfeccionando día a día. Amén. Bien. Dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Fíjate aquí qué pasaba con Pablo. Él decía, yo predico, y no soy yo, sino es el Espíritu Santo y el poder de Dios. Amén. Y él predicaba y dice que se esforzaba. ¿Por qué?
¿Por qué se esforzaba en predicar Pablo? Porque no tenía una buena reputación. En mi caso, hermano, yo era un drogadicto y un alcohólico. A mí me veían con una Biblia y con mis alabanzas después de que salí del centro de rehabilitación. ¿Y qué crees que me decían? Eres un hipócrita. ¿Qué vas a cambiar? A Pablo le decían lo mismo. Iba y predicaba. Oye, ¿quién no es este el que perseguía a los cristianos y los mataba? Lo que quiere es llevarlos. Y a lo mejor tú vayas y prediques. Tú me vienes a hablar de la palabra, que en Cristo todo lo puedo. No, hombre, si tú. Pero tú esfuérzate. Dice que Pablo se esforzaba todos los días. Esfuérzate en predicar la palabra, hermano. Y él demostraba que Jesús era el Cristo. Tú tienes que presentarle a Jesús a los que necesitan de la palabra. ¿La estás recibiendo? Pues tienes que vaciarla. Más bien yo creo que esta palabra es como el mandato que Dios te está dando. Ves y predica la palabra. Amén. Nos tenemos que esforzar, hermano. Dios ve tu esfuerzo por su palabra y Él mismo pone las palabras en tu boca. Amén. Fíjate lo que dice la palabra. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hicieron estas cosas y todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla. ¿A quién ve Dios? Al que tiembla su palabra, al que respeta su palabra, al que habla su palabra. Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús te da las palabras. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo. Habla la palabra que te vas a llenar del Espíritu Santo. Y Él es el que conoce tu vida, y Él es el que va a hacer la obra en tu vida. La misma palabra te perfecciona, la misma palabra te da poder para poder alimentar a aquel que necesita. Su palabra no vuelve vacía, dice. Pero sobre todo, hermano, yo quiero que sepas algo: que la misma palabra tiene promesa para tu vida. Amén. Ponte de pie. Vamos a terminar con esta promesa. Vamos a leerlo juntos, hermano, porque esa promesa es para ti. Dile a Dios: esa promesa es para mí. Dice la palabra de Dios: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de tu boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. No faltarán las palabras en ti, hermano. Aceptaste a Cristo, no faltarán las palabras. Pero sobre todo, la promesa es que no faltarán en la boca de tus hijos, ni en la boca de tus hijos. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé esa unción para hablar con denuedo y con verdad tu palabra. Amén.
Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú derramas sobre este pueblo, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Bendecimos, Padre, la vida de mis hermanos, Señor, y la vida de sus hijos, y los hijos de sus hijos, Señor, a los cuales tú le vas a poner palabra en su boca. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo y porque tú me permites, Señor, hablar de tu palabra. Estamos llamados a predicar, Señor, y queremos obedecer porque hemos aceptado a Cristo. Aquella palabra viva, aquella palabra que no vuelve a nosotros vacía, aquella palabra que hace la obra en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en la vida del necesitado, de aquel que está afligido, de aquel que necesita, Señor, de aquel que está enfermo, de aquel que no tiene luz en sus ojos, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces la obra perfecta. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, hace en la vida de cada uno de nosotros un cambio diferente, Señor. Yo salí de lo más vil y menospreciado, Padre, y hoy, Padre, te honro, Señor, predicando tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das, Señor, la oportunidad de escuchar, pero también nos mandas, Señor, a predicar tu palabra. Hay muchos enfermos en cárceles, Señor. Hay muchos enfermos en hospitales. Hay muchos que están, Señor, en una banca. Hay muchos que están afuera necesitando de tu palabra. Muchos perdidos, muchos alcohólicos. Muchos que tú vas a rescatar y a salvar, Señor. Perfecciona a mis hermanos en tu palabra. Yo sé que hay versículos muy fáciles que hablan mucho, que no necesitan explicar tanto, sino como tan solo soltar tu palabra y que haga la obra, Señor, en la vida de aquel que necesita. Que haga la obra, Señor, en la vida de nuestros hijos. Que haga la obra, Señor, en la vida de nuestros padres, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra santifica, tu palabra edifica, tu palabra da vida, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos todos los días a hablar de tu palabra, Señor. Nos has enviado a predicar. Gracias por tu amor y por tu bendición, Señor, de derramar tu palabra, Señor. Eres bueno, Señor. Si te puedo, Ese es tu mandamiento, Señor. Porque ese es tu mandamiento, Padre. Predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Estamos dispuestos, Padre, sin reservas ni condiciones, te serviré. gracias, Señor, por tu amor y por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición y el gracias, Padre, Sin reservas por el mandamiento. te seguiré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Entrego mi ser y mi corazón. Eres santo, No Señor. hay sentido en vivir si no es para ti. Gracias, Señor. Yo lo haré, lo obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te seguiré. Yo lo haré, yo obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Escuche bien, nunca un mejor llamado al altar que este. Si tú quieres que Dios te active para llevar su palabra, ven al altar. No pase por algo religioso, pase porque va a predicar. Si no va a predicar, no pase. Si quiere realmente que el Espíritu Santo en este tiempo del fin
para llevarle el mensaje de salvación a algún perdido que conozcas, dile: Señor, aquí estoy. Yo lo haré, te obedeceré sin reservas y condiciones. Te serviré. No va a importar que tengas un negocio, no va a importar que tengas un bebé, no va a importar que seas estudiante, no va a importar que te saquen la muela, no va a importar que te duele el pie, no va a importar que no tengas auto, no va a importar que esté lloviendo, porque la obra tiene que hacerse con dinero o sin dinero, con salud o sin ella. Tiene que irse y se tiene que predicar el evangelio. Amado Dios, gracias por formar parte de la iglesia del fin, previo a la venida de Cristo, el Salvador de los hombres. Dile: Padre, no creo que sea casualidad que el día de hoy yo esté en este lugar, ni que esta sea la palabra, Señor. Y es cierto que has llenado mi vaso hasta rebosar, que he hecho discipulados y he hecho membresías y he leído libros y he escuchado predicaciones día tras día, cada miércoles, cada semana. Tengo mucho que dar, Padre. Dile: amado Espíritu Santo, yo voy. Actívame el día de hoy. Me uniré a algún ministerio, hablaré con mis compañeros de escuela, le diría a mi padre, le diría a mi madre, le diría a mi primo, al vecino. Empezaré a hablar con mis empleados. Voy a predicar la palabra. Levante su mano y dice: Señor, yo contigo voy para ti. Y sé, amado Espíritu Santo, que tú hablarás por mí. Y sé que tú me verás hacerlo. Y sé, Padre Celestial, que veré fruto. Y el que siembra y el que ciega se van a regocijar juntos. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, dale gracias a Dios. Sin reservas ni condiciones, te perteneces más a las tinieblas.
Dile gracias, Jesús. Puede pasar a su lugar. Gracias.